La Biblia dice, mi rey, él es rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las ciudades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores, ese es mi rey. Y me pregunto, ¿tú lo conoces? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Mochila. Recuerden que aquí tenemos estas cápsulas en las cuales estamos estudiando doctrinas bíblicas esenciales, importantes para nuestra fe, ¿cierto? Que nos fortalecen y nos dan también ánimo y nos ayudan a seguir perseverando en poder conocer cada día más a Dios. Hoy día vamos a estudiar con respecto a la doctrina de Dios. Vamos a enfocarnos en quién es Dios. Y por eso ese video introductorio quería darnos ese pequeño énfasis con respecto a lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Ya? Vamos a estudiar con respecto a quién es Dios. Y para eso quisiera mostrarles los puntos que vamos a alcanzar a ver con respecto a la doctrina de Dios. Si ustedes se fijan, tenemos 5 puntos, pero solamente alcanzaremos a ver la existencia de Dios y la naturaleza de Dios. En próximos episodios alcanzaremos a tomar los otros puntos, ¿cierto? Los atributos de Dios, la Trinidad de Dios y la creación. ¿Ok? Bueno, como les había comentado en episodios anteriores, recuerden que este libro está basado en las doctrinas, ¿cierto? La ruta simplificada de la verdad bíblica, ¿ya? Esto está disponible en Amazon Kindle y pueden obtenerlo por un precio módico, ¿cierto? Para poder verlo de manera digital, ¿ya? Si también tienen la opción de tenerlo físico, genial. Pero aquí, con respecto a los episodios que estamos eh, teniendo, ¿cierto? Están basados en este libro de Raúl Ries, un pastor de Calvary Chapel, Golden Spring, ¿ya? Y bueno, para poder profundizar en el tema de la doctrina de Dios, ¿cierto? La enseñanza con respecto a Dios, tenemos que conocer esta palabra tan usada dentro de la iglesia, ¿cierto? Teología. Vemos que teología es algo que generalmente se toma como algo divisivo, pero no es realmente ese el significado que debemos darle y que debemos tener en nuestra mente. Realmente todos nosotros podemos hacer teología cuando decimos cosas como, por ejemplo, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, quien vino a salvarnos, ¿cierto? Quien es nuestro Señor y nuestro Rey y Salvador. Cuando decimos afirmaciones como esa, estamos haciendo teología. ¿Y esto por qué? Porque vemos que la palabra teología se separa como la palabra griega teos, que significa Dios, y logía viene de logos, que significa discurso o razón. ¿Ya? Más que nada podríamos decir que es la ciencia de Dios, cómo tener el conocimiento sobre Dios. ¿Ya? A diferencia de religión, la religión es cuando el hombre quiere adorar o tener un encuentro con Dios por medio de Él, ¿cierto? Por medio de sus fuerzas. Él quiere acercarse a Dios, pero nosotros sabemos que Dios es quien se acerca a nosotros, como habíamos visto en episodios anteriores, ¿ya? Y la palabra teología, más que nada, se refiere a esto,
vamos a estar estudiando con respecto a quién es Dios y cómo podemos conocerlo, ¿ya? Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos, los confines de la tierra, ¿verdad? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Señor es genial, ¿cierto? Tiene una mente tan grande, tan infinita. Él es perfecto, Él es santo, Él es justo y Él conoce todas las cosas. Tenemos a un Dios a quien podemos admirar y tener en cuenta de quién es y podemos conocerlo a través de su palabra y en este versículo, ¿cierto? Nos muestra cuán grande es, ¿cierto? Y que Él no se cansa como nosotros. A veces nosotros podemos estar cansados, podemos fatigarnos por la pega y muchas otras cosas, ¿cierto? Muchos otros quehaceres que tenemos, pero el Señor jamás se cansa y Él desea tener también una relación personal con nosotros, ¿ya? Skip Hasty dijo lo siguiente, un pastor de Calvary Chapel también de Estados Unidos, dijo lo siguiente, dice, para el cuerpo vas al médico, para la mente vas a la universidad, para el alma vamos a la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y una manera es conocer sobre doctrinas bíblicas, ¿cierto? Que son las que estamos estudiando, que son las esenciales, las más importantes. No estamos profundizando de manera detallada, ¿cierto? Cada uno de nosotros puede hacerlo de manera personal, pero aquí estamos enfocándonos en verlas de manera eh, esencial, ¿ya? Respecto a las que son esenciales para nuestra vida y para nuestra fe. Vamos a ver, ¿cierto? Como les decía anteriormente, la existencia de Dios. Y para esto vamos a ir a Génesis 1:1. ¿Ya? Veamos qué es lo que quiere decirnos aquí Génesis 1:1. Ustedes se fijan ahí en sus Biblias, podemos observar que en Génesis 1:1 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. Tenemos a un Dios tan grande, ¿cierto? Que lo creó todo. Solamente con su palabra. Entonces podemos observar que la Biblia nunca trata de convencernos o probarnos que Dios existe. ¿Ya? También en Salmos 14:1 podemos ver lo siguiente, ¿cierto? Al hombre que dice, no hay Dios, se le llama necio en estos versículos. ¿Ya? Y nosotros podemos buscarlo ahí en Salmos 14:1. Dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Vemos que Dios, cuando no reina en nuestro corazón, cuando no es lo primero, no es nuestra prioridad, ¿cierto? El hombre siempre desea hacer las cosas a su manera, ¿ya? Y por esa razón, la Biblia dice que es necio aquel que no cree en él, ¿ya? Porque el principio de la sabiduría es reconocer en temor reverencial quién es Dios, quién es el ser soberano y supremo de este mundo, pero Él también desea tener esta relación personal que nos revela a través de su palabra el plan de redención para cada uno de nosotros. Quienes somos sus hijos tuvimos el privilegio de poder conocerlo, ¿cierto? Y de tener esa experiencia personal. Así también Dios desea que podamos eh, tomar en cuenta la invitación que nos hace a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y por esa razón, cuando rechazamos esta invitación, realmente somos necios. Estamos rechazando al Dios perfecto que nos ha creado y que desea también ser nuestro Padre, adoptarnos como hijos. ¿Ya? También vemos que cada escritor de los libros de la Biblia conocía a Dios
y por lo tanto no fueron inspirados para proveer pruebas, sino que ya daban por hecho de que Dios existía. Nuestra relación con Dios se resume a nuestra fe en Él. También sabemos que Dios nos dio la razón para poder reconocerle, para poder aceptarle y para poder arrepentirnos de nuestros pecados, pero también nosotros ponemos nuestra fe en Él. Reconocemos que podemos confiar en lo que Él nos dice y podemos confiar en su sacrificio cuando ponemos nuestra esperanza completa en Él. Lamentablemente el mundo ciego, ¿cierto?, ante lo que Dios nos ha dejado como evidencias, como lo son su creación y como lo es su palabra, aún siguen muertos en sus delitos y pecados. Nosotros también antes de conocerlo vivíamos ciegos, esclavos al pecado, pero Dios desea tener esta relación cercana con nosotros y desea cortar esas cadenas que nos mantenían atados, ¿cierto?, al pecado y que no nos dejaban ser libres y poder ver realmente cómo es la realidad de este mundo. ¿Ya? Este mundo está caído, pero tenemos la posibilidad de poder tener esta relación con Él cuando aceptamos su invitación y realmente reconocemos por fe que Él ha pagado el precio por nuestros pecados cuando se sacrificó en la cruz por nosotros. ¿Ya? Entonces nuestra relación con Dios se resume a nuestra fe en Él. También podemos ver que hay 3 pruebas lógicas para la existencia de Dios. Número 1, la creación. Número 2, el diseño. Y número 3, la naturaleza humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Es genial cómo Dios creó todas las cosas, ¿cierto?, de la nada. Vamos a ver que hay una palabra griega ahí donde se le llama a Dios Elohim, que es la palabra griega que se usa ahí con respecto a Dios, en esa palabra que aparece en Génesis 1:1. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver, cierto? En Romanos 1 del 19 al 23 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa para decir que Dios no existe, ¿cierto? La creación misma la tenemos ante nuestros ojos. Vemos cómo Dios ha creado este mundo que no pudo venir de la nada, ¿ya? El caos no puede generar orden. Hay muchas teorías con respecto a cómo se formó el origen del universo. Yo que soy físico, matemático, profesor, ¿cierto? Me gusta el tema de la física y generalmente se cree más en la teoría del Big Bang, de que todo se creó de la nada. O sea, cómo la nada puede crear algo, ¿cierto? El caos no genera orden. Si tú vas a tu pieza, ¿cierto? Y ves que está desordenada y desapareces un tiempo, ¿tú crees que se va a hacer la cama sola? ¿O que se va a ordenar las cosas que están tiradas ahí? No, ¿cierto? La nada no puede crear nada. El caos no puede traer orden. Así también Dios, en los primeros versículos de Génesis, vemos lo siguiente. Vamos a leer lo que dice en Génesis 1, ¿ya? Si ustedes leen ahí, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos que el caos no puede traer orden. Dios vio que estaba desordenado y Él creó las cosas y trajo orden. Él creó todas las cosas. Vamos a ver el siguiente punto, ¿cierto? Con respecto a lo que estamos estudiando. Vamos a ver allí que también hay un diseño inteligente, ¿ya? También en Romanos 1:19 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre que no reconoce a Dios como lo más importante, ¿cierto? Que no quiere que gobierne su vida, va a tomar otros ídolos sobre Dios. Va a reemplazar a Dios en su corazón y va a ponerlo como lo más importante. En la época antigua vemos que ahí el hombre, ¿cómo reemplazaba a Dios? Lo ponía por sobre otros hombres, ¿cierto? Corruptibles, que estaban destinados a morir. O también lo reemplazaban por aves, cuadrúpedos o reptiles, como dice ahí. Hoy en día hay ídolos como pueden ser el dinero, una persona también. Lo mismo ocurría en ese tiempo. Y la fama o cualquier otra cosa, el dinero, muchas cosas pueden tomar el lugar de Dios. Cada uno de nosotros sabe eh, cuáles son nuestras debilidades y cuando estamos mal, ¿cierto? Cuando estamos lejos de Dios, van tomando lugar por sobre Él. Pero así vemos que el mundo que no conoce a Dios, ¿cierto? Cuando no tienen ese temor de Dios reverencial, eh, Dios lo reemplazan por otras cosas, ¿ya? Y toma el lugar de Él. ¿Qué otra cosa podemos observar también? Como les decía, en el segundo punto, además de la creación que revela la existencia de Dios, también vemos un diseño. Los cielos y la tierra fueron creados con gran detalle y belleza. Para que existan tiene que haber un diseñador, y no solo de algún diseño, sino de uno de gran inteligencia, ¿cierto? Sabiduría, poder y visión. Como les comentaba, ¿cierto? Con el tema de la física, podemos observar lo importante que es cómo Dios también muestra su inteligencia con el diseño fino que dejó, ¿ya? Los átomos, si la energía cambiase un poquito, ¿cierto? El caos que existiría sería horrible, ¿cierto? También la Tierra, si estuviese un poquito más lejos de donde está, ubicada, ¿cierto? No estaríamos un poquito más cerca del Sol, lo estaríamos quemando, y si estuviésemos un poco más lejos del Sol, también se estaría enfriando, de tal forma que no se podría producir la vida aquí en la Tierra, ¿ya? Pero el Señor, en su sabiduría, hizo que hubiese este diseño tan genial que podemos observar. Entonces el diseño necesitaba a una mente superior, una mente totalmente inteligente. Y aquí vemos algunos puntos importantes, ¿cierto? Este diseño tiene gran inteligencia, gran sabiduría, poder y visión, ¿ya? Esto también da evidencia clara de que Dios existe. Vayamos a los otros puntos. La humanidad siempre ha creído en la existencia de un ser universal, ¿cierto? La evidencia antropológica. O sea, podemos observar que desde las culturas antiguas, todas aquellas culturas, ¿cierto?, tenían alguna divinidad. Los egipcios adoraban el sol y otros muchos dioses.
Y otras culturas, ciertos antiguas, los aztecas también, aquí en Sudamérica, tenían deidades, ciertos dioses a los cuales adoraban. Entonces el hombre siempre ha querido adorar a un ser supremo. El hombre también podemos ver que fue creado como un agente moral libre, conoció la diferencia entre el bien y el mal, nuestra conciencia innata tuvo que haber sido dada por un legislador externo a nosotros. Y como ustedes bien saben, ¿cierto? En el huerto del Edén, cuando fueron creados Adán y Eva, Dios colocó en medio de ellos el árbol del conocimiento, ¿ya? Y se podrían preguntar por qué Dios quiso colocar ese árbol en medio, ¿cierto? Nos podríamos preguntar, ¿para qué hizo eso Dios? ¿Con qué propósito? Pero sabemos que Dios desea que lo amemos realmente de manera voluntaria, ¿ya? Él hace una invitación, desea adoptarnos como sus hijos, pero quiere que lo amemos de una manera voluntaria. No quiere que seamos robots, ¿cierto? Y por eso dejó ese árbol del conocimiento para que nosotros tuviésemos el libre albedrío de querer obedecerlo o desobedecerlo. ¿Ya? Lamentablemente conocemos la historia, Adán y Eva pecaron, pero Dios no dejó que quedaran muertos en ese pecado para siempre, por eso dejó que no pudiesen tocar ni volver a comer ese árbol, el fruto de ese árbol, y entonces el pecado al entrar a este mundo trajo la muerte, pero como Dios en su amor y en su misericordia creó un plan de salvación que fue revelando de forma progresiva desde Génesis en el primer testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, para poder traer redención a este mundo y cumplirse todas las profecías que también habíamos mencionado en el episodio pasado, ¿cierto? De que todas las profecías que vemos en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías, a quien iba a ser el Cristo, se cumplieron y que Dios en su gracia y en su amor quería darnos salvación para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado y que pudiésemos optar por la vida eterna para estar siempre con Él. ¿Ya? Entonces, vemos que el hombre fue creado como un agente moral libre y vuelvo a recalcar libre porque nos dio la opción de decidir. ¿Ya? Otra cosa importante que podemos observar acá es que también Dios nos dejó nuestro corazón, pero también el Espíritu Santo, ¿ya? Y quería mencionar este versículo donde dice Primera de Juan 3 del 20 al 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, a veces nos condenamos, ¿cierto? Cuando estamos haciendo algo en lo cual muchas veces también el enemigo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, donde desea que nos sintamos culpables y nos condenemos, ¿cierto? Pero si realmente estamos caminando en obediencia a Dios, si realmente estamos bajo la voluntad de Dios, si realmente las cosas que estamos haciendo realmente están glorificándolo a Él, entonces tenemos confianza de que Dios está realmente con nosotros y que podemos realmente no solamente guiarnos por nuestras emociones. Recuerden que nuestro corazón es engañoso y que lo que tenemos como referencia, como brújula, quien nos guía, es la palabra de Dios. Todo lo que estemos haciendo, ¿cierto? Tenemos que ponerlo bajo el espejo, que es la palabra, ¿cierto? La cual nos muestra que estamos realmente en lo correcto, ¿ya? Por eso es que
lo que estamos estudiando con las doctrinas bíblicas son importantes para nosotros y están por sobre cualquier otra cosa. Incluso están por sobre las tradiciones, sobre los concilios, sobre las confesiones denominacionales, porque la Biblia siempre debe ser lo más importante, que nos revela cómo estamos delante de nuestro Dios, de nuestro Señor. ¿Ok? Otro punto importante es la naturaleza de Dios. Hemos visto algunos puntos con respecto a la existencia de Dios, ahora vamos a ver la naturaleza de Dios. Y aquí podemos rescatar algo importante que menciona el Catecismo Menor de Westminster, donde nos da esta definición de Dios. Vemos que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, ¿cierto? Es lo que hay en Dios. Y esta es una definición que nos muestra lo grandioso que es nuestro Señor. La naturaleza de Dios se revela en su nombre. Yo soy el que soy. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 3:13. Vayamos a Éxodo 3:13. ¿Ya? Veamos ahí qué es lo que tiene Dios que hablarnos con respecto a este nombre tan importante. Si ustedes se fijan, dice ahí en Éxodo 3:13 lo siguiente. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Wow, genial ese nombre, ¿cierto? Yo soy el que soy. Él es en el pasado, en el presente y en el futuro. Él existe desde siempre, es eterno y por lo tanto no hay cómo definirlo dentro del tiempo. Él está fuera del tiempo y Él es más grandioso y todopoderoso que ningún otro. Genial este nombre, ¿cierto? Cuando dice ahí, yo soy el que soy. Así se presentó delante del pueblo de Israel. Genial. Entonces aquí vemos la naturaleza de Dios, que Él es lo más grandioso y lo más eh, poderoso que existe, ¿cierto? Está por sobre cualquier cosa, incluso por sobre el tiempo. También podemos ver aquí que dice, es el único ser, Él será a quien necesitemos o a quien iremos en tiempo de necesidad. Para quienes somos creyentes, para quienes somos hijos de Dios, realmente Él es el único a quien podemos recurrir cuando estamos en necesidad, ¿cierto? Cuando estamos afligidos o cuando estamos en problemas, podemos recurrir, ¿cierto? Cuando en humildad reconocemos delante de Dios que lo necesitamos. Y en su naturaleza tan grandiosa, Él es quien nos puede sustentar y nos puede levantar y nos puede restaurar, sea cual sea la situación en la que estemos. También con respecto a la naturaleza de Dios podemos ver unos puntos importantes. Dios es espíritu, Él es invisible. Eso lo podemos encontrar en Juan 1:18. Vayamos a Juan 1:18 y veamos qué es lo que dice ahí. Juan 1:18 dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie había visto a Dios, ¿cierto? Moisés solamente de lejos tuvo que taparse la cara cuando Dios pasó por el lado de él, ¿cierto? Pero no podían verlo porque como nosotros somos pecadores, el pecado no puede estar delante de su presencia y por esa razón
Dios, imagínense que en su gracia se despojó de toda su grandeza y vino a humillarse al transformarse y encarnarse en un hombre, ¿cierto? A través de Jesucristo, como dice aquí, Él le ha dado a conocer. Él transformó la historia, la dividió en dos, ¿cierto? Y vemos que Él hizo esa, esa entrada a nuestro mundo, a su creación, y se encarnó en un hombre como Jesús, ¿cierto? Él es nuestro Señor y vino como un cordero primeramente, pero también vemos que en Apocalipsis vendrá eh, en un caballo montado, también en gloria y honra. Genial ver cómo Dios, siendo invisible, vino a hacer aparición en este mundo para acercarse y para hacer, porque él daba ese mensaje, ¿se acuerdan? Cuando decía que el reino de Dios se había acercado, y es porque él venía a sacrificarse para poder nuevamente tener esta relación con el hombre. En Juan 4:24 también podemos ver lo siguiente. Veamos ahí en Juan 4:24 donde dice lo siguiente. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, aquí vemos que Dios es invisible porque es un espíritu, pero cuando estudiemos más a fondo con respecto a la cristología, vamos a ver quién es el Hijo, y también neumatología cuando es el estudio con respecto al Espíritu Santo. ¿Ya? Esto tiene que ver con la Trinidad. Dios es una persona, nombres personales que se usan en referencia a Él. Volviendo a Éxodo 3:14, ¿cierto? Podemos ver lo siguiente. Éxodo 3:14. Veamos qué es lo que dice allí. Si ustedes se fijan, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes, ¿cierto? Este era el versículo que habíamos leído hace un momento atrás. Y en Éxodo 6:3 dice lo siguiente, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Ya? Entonces vemos que Dios es una persona. Por eso cuando hablamos también y cuando profundicemos un poco más en el tema de que Dios es un Dios trino, ¿cierto? Que se presenta en tres personas, pero que es uno solo, vamos a ver que es un Dios personal, que tiene una personalidad y que desea tener una relación cercana con nosotros. También vamos a ver que hay varios nombres de Dios y todos revelan la naturaleza de Dios. Veamos cuáles son estos nombres. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los nombres de Dios. Aquí se mencionan varios, ¿cierto? Jehová Jireh, el Señor proveerá. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, pueden buscarlo, ¿cierto? Está en Génesis 22, del 13 al 14. El Señor proveerá. Cuando Moisés, no era Moisés, nada que ver. Cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac, ¿cierto? Justo antes de que Dios lo probara para ver si es que realmente lo amaba por sobre su hijo, Dios provee un sacrificio y aparece un cordero que Dios trae para sacrificarlo. eh, bueno, para no sacrificar a Isaac, ¿cierto? Toma el lugar de Isaac. También vemos otro nombre importante, Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte, ¿cierto? El Señor es nuestro estandarte. En Éxodo 17, del 8 al 15. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jueces 6:24. Sabemos que Dios, a través de su sacrificio, a través del Hijo y de su unigénito, quien es Jesucristo, podemos tener esta paz porque antes éramos enemigos de Dios, pero Él es nuestra paz, como dice aquí. También es un saludo que utilizan los
israelita, ¿cierto? Shalom, que es un saludo que significa paz. La paz sea con ustedes. Jehová Ra, el Señor es mi pastor, ¿cierto? Salmos 23:1, un salmo muy conocido donde nos indica y nos muestra que el Señor es nuestro pastor. Él nos guía y Él también nos cuida. Jehová Sid de Kenu, ¿cierto? No sé si lo pronuncié bien, pero el Señor es nuestra justicia, ¿ya? Muchas veces queremos tomar justicia por nuestras manos en ciertas situaciones, pero tenemos que recordar que el Señor es nuestra justicia. Él nos va a proteger, y sea cual sea la injusticia que hayan hecho contra nosotros, no debemos protegernos o defendernos, mejor dicho, porque Dios nos va a proteger y nos va a hacer justicia. Jehová Chamá, el Señor está presente. Ezequiel 48:35. También podemos ver que Él está en todo lugar y pueden profundizar leyendo ese versículo. Ezequiel 48:35. Jehová Magdeshesem, el Señor tu santificador, ¿cierto? Él es quien nos santifica. En Éxodo 31:13. Elohim, la forma plural de Él, quiere decir Dios, ¿ya? Ahí en Génesis 1:1 se recuerdan cuando dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahí se presentaba en forma plural en estas tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Génesis 17:1. Él todo lo puede, ¿cierto? Es todopoderoso y fue capaz de crear todo lo que podemos ver, el universo y mucho más allá, porque nosotros somos finitos y somos tan limitados, ¿cierto? Pero nuestro Señor es todopoderoso. El Elión, altísimo Dios, en Génesis 14:19, ¿ya? Altísimo Dios. El Olam, Dios eterno, Génesis 21:33. Y Yahvé, ¿cierto? El tetragramato que se le conoce, la palabra que no podían pronunciar los judíos, ¿cierto? Donde dice yo soy el que soy, esta palabra no la podían pronunciar porque estaba prohibido en ese tiempo, pero aparece en Éxodo 3:14, ¿cierto? Yo soy el que soy, el tetragramato que en hebreo se dice Yahvé. Bueno, me pueden corregir si realmente era en hebreo o en arameo, ¿ya? Pero era Yahvé, los nombres de Dios. Entonces, como conclusión, todo lo que hemos estudiado nos lleva a admirar y ver lo grandioso que es nuestro Dios. Realmente es tan grande nuestro Señor, que nos ama tanto, que desea que tengamos esta relación cercana con Él, y cada vez que conocemos de Él, lo grandioso que es, ¿cierto? Con respecto a su existencia, con respecto a su naturaleza, no podemos dejar de asombrarnos de lo grande que es, ¿cierto? Y por esa razón yo quisiera mostrarles un pequeño video antes de terminar este episodio. Así que déjenme mostrarles lo siguiente antes de concluir este episodio. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces?
Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Wow, increíble quién es nuestro Dios. Y por eso siempre menciona en el video, ¿cierto? ¿Lo conoces? ¿Realmente tienes una imagen clara de quién es Jesús? No solamente por las películas, porque realmente están distorsionadas en las películas hollywoodenses, ¿cierto? Que tratan de mostrar una imagen distinta a la que nos muestra la palabra. Y por esa razón, si ustedes pueden darse cuenta cuando estudiamos de su existencia y la naturaleza de Dios con humildad y reverencia, o sea, cuando realmente nos disponemos a querer conocerlo y sacarnos de la mente todas las ideas anteriores que teníamos sobre quién era Dios y quién era Jesús, sabiendo que realmente podemos darnos cuenta de que nosotros somos tan pequeños en este universo, tan pequeños, tan ínfimos, ¿cierto? Podemos vislumbrar una pequeña muestra de la grandeza de Dios también, de las cosas que Él nos revela a través de su palabra y nos lleva a querer conocerlo más. Y ese es el propósito de estas cápsulas, como también lo podemos encontrar de manera bíblica en Juan 20, versículo 31, donde dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿cierto? Refiriéndose a que todo lo que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Todas las cosas que están escritas fueron puestas allí para que pudiéramos conocerlo más, pudiésemos realmente tener este encuentro con Él y que Él nos invita a conocerlo, a tener esta relación personal con Él. Y si tú que llegaste aquí por alguna razón a este video, aún no lo conoces, te invito a que puedas tener esta relación personal con Él, que realmente puedas entregar su corazón a Jesús, porque Él desea restaurarte, darte vida, como dice ese versículo, que realmente puedas
recibir perdón de Dios si realmente te arrepientes, si realmente dispones tu vida en las manos de Dios, ¿cierto? Y de que Cristo sea realmente tu Salvador y tu Señor. Por eso te invito a que puedas tener esta relación personal con Él si aún no la tienes. Y para quienes somos creyentes, para quienes somos hijos de Dios, sigamos animándonos los unos a los otros, que sigamos orando los unos por los otros, porque realmente ninguno de nosotros es fuerte, solo Dios nos fortalece. Y si hacemos las 4 cosas que hacía la iglesia primitiva, en la cual perseveraban, ¿cierto? Estaban continuamente estudiando la doctrina de los apóstoles, que son las escrituras, la palabra de Dios, que si realmente nos mantenemos orando los unos por los otros, si mantenemos también la comunión, que es tan difícil, pero que podemos hacerlo a través de manera online, y si también recordamos el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Recordando el partimiento del pan, realmente vamos a poder seguir creciendo y madurando en Él, ¿ya? Así que eso quería compartirles hoy. Que el Señor los bendiga mucho a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y que siga guiándonos, que siga moviéndonos a querer conocerlo más y que ese amor por Él también siga creciendo. Así que gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones y síganos también por YouTube y si les gustó, bueno, también puedan compartirlo con otros. Así que eso, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, cuídense.